por fin llovió, cabrón. O sea, ha sido una sequía terrible. Está la naturaleza manifestando el deterioro, el saqueo que se ha hecho de la naturaleza irracional. Aquí en esta zona este es un problema mundial, es un problema del sistema económico que vivimos, a mí me parece. Yo lo he dicho aquí, Marx decía que el capitalismo ataca sus dos fuentes de riqueza, el ser humano y la naturaleza. Aquí la devastación de la montaña. Platicando con mi hermanito Jaime Humberto Pérez Bernabe, me dijo una cosa que me dejó frío. Me dijo, el río Tecolutla, creo que sí se llama, que es un río que pasa a un lado de su pueblo, Gutiérrez Zamora, es un río maravilloso, ancho, profundo. Dice, 10 años se va a morir. Los ríos se mueren, los cuerpos de agua se mueren. Bueno, el lago, lo que era el lago de Tenochtitlan, de la Gran Tenochtitlan o Tenochtitlan, pues lo desecaron. El lago de Texcoco casi desapareció, queda un pedacito ahí del Nabor Carrillo, y es un espacio donde querían construir el aeropuerto en el lago de Texcoco. Es un espacio de vaso regulador. Aquí baja un río. Y entonces le dije yo, y en época de lluvia se vuelve a... Me dijo, ese río está muerto. Ese es el, ¿cómo le llama? El escurrimiento del tiempo de lluvias. Y tiene razón, la mayor parte del año está seco. Entonces, es cierto, hay una cosa muy grave, el problema del agua es muy fuerte, la crisis hídrica, como se le llama, es muy, muy seria. Y además pasan los fenómenos de lo que está sucediendo en Monterrey con el ciclón, lo que era el río, que ya murió, pero pues, cada 20 años o algo así vuelve. El escurrimiento, que no es cualquier escurrimiento, es el río otra vez, se vuelve a secar. Pasado el tiempo, pero por ahí se hacen los grandes, se ha llevado obras que han realizado sobre el lecho del río, seco, muerto. Entonces nosotros no debemos perder más cuerpos de agua y debemos ir avanzando en generar la recuperación del medio ambiente. Esto me decía, por ejemplo, en el caso, dice él, el Tecolutla está porque están sacando toda la piedra del río. Las empresas constructoras están depredando y entonces genera un daño brutal que acaba desecando los cuerpos de agua. Ahora, con el nombramiento de Alicia Bárcena como secretaria del Medio Ambiente, yo creo que va a ser importante, y con la propia virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Pero hay una presión enorme aquí en Tepoztlán, pero no es Tepoztlán, o sea, es todo el país. Entonces, el problema del abasto de agua, el problema del cuidado de la misma, el problema de la concentración, porque se dice mucho que en las casas cuidemos, y es cierto, hay que cuidar, pero la gran industria es depredadora y no le importa, o sea, acapara, usa de manera dispendiosa el agua, y además agua potable para el uso de los seres humanos. Ya he comentado que la industria automotriz, si manejan bien las cosas, un auto se lleva 500,000 litros de agua, 500,000. Y si no hay un manejo correcto, 1,000,000 de litros de agua. Hay un dato, le pregunté, no voy a decir a quién, un funcionario de Coca-Cola, que era político y ahora es funcionario de Coca-Cola, no tengo interés no tengo ninguna intención en exhibirlo, porque no es el caso. Yo le dije, oye, andan manejando que una botella de 2 litros de Coca-Cola exige como 30 litros de agua, 35, una cosa terrible, porque al parecer, yo no sé si el dato es cierto, al parecer la elaboración le pregunté
porque antes se usaban botellas de cristal, que además eran mucho más higiénica, mucho más cuidadosa del medio ambiente, reciclables todo el tiempo. El propio vidrio lo vuelves a procesar y vuelves a hacer la botella si se rompe. Entonces tiene muchas virtudes, pero por todas las cosas de costo, y al parecer las botellas de plástico requieren de una enorme cantidad de agua para su elaboración y además es brutalmente contaminante. Entonces esas cosas que va contra intereses económicos muy poderosos pues tienen que enfrentarse, tienen que resolverse. Iba yo regresando de la montaña cuando fueron dando a conocer el gabinete, nuestra virtual compañera presidente, en el MIDE, en el Museo de Economía, un edificio bellísimo, el exconvento de los Betlemitas, que fue rescatado dentro del rescate del centro histórico por Carlos Slim. Hoy pues, hay muchos comentarios. De primera, los 6 integrantes, las 6 personas integrantes del gabinete que ha presentado el día de hoy, Claudia Sheinbaum Pardo, de primera, altísima calificación, de fuerte trayectoria, la mayoría de fuerte trayectoria política, algunos de fuerte trayectoria académica, además de política, gran calificación y con perfiles absolutamente correctos para la responsabilidad que van a tener. Hay quien de manera muy fuerte los señala de traidores. Yo creo que es un término demasiado fuerte y que se utiliza a veces con ligereza. Hay críticas a su desempeño, a mí me parece. Rosaura Ruiz, hace muchos comentarios, fíjense, 4 de la UNAM, de los 6, una persona del Colegio de México y una de la Universidad de Arizona. Rosaura Ruiz, que fue secretaria de Educación, creo, con el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, es una mujer muy preparada, muy capaz, cercanísima, un gran ser humano, cercanísima a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Además, con toda la crítica que ha habido al gobierno del compañero presidente, una secretaría para ciencia, humanidades, tecnología e innovación. Una secretaría para eso. Entonces, pues no hay duda de la importancia que va a tener la ciencia y la tecnología en el gobierno de la virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo, no solamente por la creación de una secretaría, sino además, cuando digo gabinetazo lo digo sin ninguna ironía, es un gran equipo y el mensaje poderosísimo de mandar a Rosaura Ruiz al frente de esta nueva secretaría y de esta responsabilidad. En el caso de Alicia Bárcena, Medio Ambiente y Recursos Naturales, hay quien decía, ¿por qué ese nombramiento? Porque ella es la actual canciller. Su especialidad es medio ambiente. Ella tiene maestría y doctorado, creo, en la materia. Es una funcionaria de larga experiencia política y va a estar en el área en la que se preparó particularmente, técnicamente, académicamente. Ernestina Godoy, una gran compañera y amiga, yo la quiero mucho, es un gran ser humano, una mujer excepcional. La conocí en el PRD al frente de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia y fue la única que se mantuvo con dignidad, con entereza, con principios, incorruptible, una gran compañera. Sales, vinculado a Marcelo Ebrard, desde entonces un traidor suelo. Sales nos jugó chueco, la verdad, ahí cuando la elección del 2008, acaba de salir de la Fiscalía de Campeche, qué bueno, yo desde que vi que lo iban a designar ahí dije, uy, es que él es campechano, pues yo no le tengo ningún reconocimiento ni respeto. Ernestina Godoy, consejera jurídica, es un área importantísima del gobierno, importantísima, por ahí pasan pues todas las iniciativas, todas las impugnaciones, toda la parte jurídica que es fundamental,
fundamental. Entonces, una gran designación. Ella debería ser fiscal. La derecha le cobró el haber desnudado al cártel inmobiliario y haber procedido ahora sí que, como les gusta decir, sin que le temblara la mano. Por un voto o dos no logró, porque se está mayoría calificada y la elección intermedia fue muy difícil por el paso de la pandemia. Hoy estamos en una condición de fuerza absoluta y a pesar de que quisieron hacerle un daño, pues le hicieron un bien mayor, porque hoy sería fiscal y es senadora de la República. Gran noticia para Karen Castrejón, que se veía venir, porque era evidente que Ernestina Godoy iba a ser invitada al gabinete. Karen Castrejón, la dirigente del Verde, diputada federal, va a ser senadora de la República a partir del 1 de octubre. Las tres mujeres presentadas hoy. Los hombres, Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, ex secretario de Salud con Ernesto Zedillo, ex embajador de México en la ONU en el gobierno del compañero presidente López Obrador, un hombre de una trayectoria académica muy fuerte. De hecho, renunció a la Secretaría de Salud para irse de rector de la UNAM. Pasó por un periodo muy duro por el fallecimiento de su esposa, y luego ya se volvió a reincorporar a la actividad política y fue embajador de México en la ONU. Encabezó los diálogos por la transformación, hizo un trabajo espléndido, integró a un equipo de especialistas de primerísimo nivel, escuchó, hubo gente que no se enteró. A mí se me acerca gente con propuestas, con iniciativas, y yo les digo, pues es diálogos por la transformación en el espacio. Oyeron a todo mundo, se presentaron en todas las áreas, todo tipo de propuestas. Un compañero de primerísima, destacado, comprometido, de la confianza además, seguro conoce la virtual compañera presidente muchos años. Ella fue investigadora de la UNAM toda su vida, entonces seguro trató también desde mucho antes a Juan Ramón de la Fuente. Entonces va a ser un gran secretario de Relaciones Exteriores. Julio Verdeguer yo no lo conocía. Es un hombre, va a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, es un hombre también con un currículum impresionante para el área. Él fue subdirector de la FAO, una organización multinacional especialista en desarrollo agrícola y de cuestiones de alimentación también, o sea, como un tipo de Naciones Unidas. La FAO es una organización de esa naturaleza, especialista en el tema. Él es el que se formó en la Universidad de Arizona. Es un perfil ni mandado a hacer para la responsabilidad, ¿no? Él no ha tenido cargos en gobiernos de la República, pero ha tenido la FAO, que es muy, muy importante. Bueno, hay muchos comentarios críticos al compañero Marcelo Ebrard, y por eso lo dejé para el final, que fue quien habló a nombre de los 6. Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard es un hombre de una experiencia y una capacidad impresionante. Es un gran funcionario político. Desde muy joven fue secretario de gobierno del entonces Departamento del Distrito Federal con Manuel Camacho, en la época del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Ha sido diputado federal, fue diputado con el Verde, creo. Fue con el compañero, estuvo en el PRD, fue jefe de gobierno. Previamente con el hoy compañero presidente, cuando era jefe de gobierno, fue jefe de policía, luego secretario de Desarrollo Social. Muchas gracias. En 2015 iba a ser diputado por Movimiento Ciudadano y lo persiguió Peña. Regresó a la actividad política. El compañero presidente lo invitó como subsecretario de Relaciones Exteriores, y pues, la capacidad de Marcelo es muy grande, muy fuerte. Hizo un espléndido trabajo como canciller
Y entonces quien iba a la Cancillería, Héctor Vasconcelos, fue al Senado a presidir la Comisión de Relaciones Exteriores y Marcelo Ebrard se quedó al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores haciendo un papel destacadísimo. No se lo puede regatear ni discutir nadie. Participó junto con los 6 compañeros que buscamos la candidatura, la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, y durante el proceso, ya muy cerca del final, cuestionó el proceso, cuestionó muchas cosas. Yo pensé que iba a romper, lo planteé que estaba perfilándose su ruptura, que no iba a reconocer el resultado. De hecho, fue el único que inicialmente no reconoció el resultado. Estuvo un tiempo de tensión, no sé qué tan largo, yo ya perdí la cuenta, pero sin pero, finalmente cerró filas. Fue muy importante, la unidad fue muy importante, más allá de los tiempos y los momentos de cada quien. La crisis se pudo superar porque al inicio, pues 4 de los 6 reconocimos el resultado. Manuel Velasco y un servidor sin regateo. Yo di el primer paso, decir, iba a darse una rueda de prensa, solo Mario Delgado para dar a conocer el resultado. Y dije yo, no, lo acompañamos. Claudia no había planteado nada, pues era muy anticlimático que era, pues acompañémoslo. Y no iban a decir quiere la validación. Yo lo propuse, se aceptó. Adán Augusto y Monreal estaban pues muy, ¿cómo lo digo? Pues desencajados por el resultado. Hay que recordar que Ricardo Monreal quedó en el 6º lugar y Adán Augusto en el 4º. Esperaban un mejor resultado. En el 5º quedó Manuel Velasco, en el 3º un servidor y en el 2º Marcelo Ebrard. A él le correspondía, según originalmente el compañero presidente en la cena que tuvieron, dijo pues 1 a la candidatura presidencial, quien gana, el 2º al Senado, el 3º a la Cámara de Diputados y el 4º al gabinete. Ese fue el acuerdo. Al incorporarnos 2 más, el compañero presidente replanteó y dijo el primero a la candidatura presidencial en su momento, el 2º al Senado, el 3º a la Cámara de Diputados, el 4º al gobierno, el 5º a una pluria al Senado y el 6º a una pluria a la Cámara de Diputados. Entonces, Marcelo, al regatear al principio, al cuestionar el resultado, al no reconocerlo de entrada, ¿se acuerdan? Sí, fue una situación complicada. Pues cuando decidió su reincorporación, cuando cerró filas en la unidad, pues ya la posibilidad de que encabezara el Senado estaba cuesta arriba, digamos. Entonces él, para mí no hay sorpresa porque planteó su incorporación al Senado como correspondía, pero al no poder encabezar, planteó su integración al gabinete en un acuerdo que de manera muy generosa Claudia Sheinbaum Pardo, virtual compañera presidente, ha honrado. Ella ha, con mucha generosidad, honrado los acuerdos con los 3 de Morena, honró el acuerdo con Marcelo. Monreal quedó en 6º lugar y le tocaba la pluria en la Cámara, pero le entregan la coordinación. Entonces, yo voy al Senado, originalmente iba a ir a la Cámara de Diputados, y ya se ha perfilado a Adán Augusto para liderar la Cámara de Senadores. Reitero, en un cumplimiento singular del acuerdo solo con los compañeros de Morena. Con Manuel Velasco yo no sé si tenga algún planteamiento, nuestra virtual compañera presidente, y yo estoy en el Senado.
Entonces, yo creo que, pues, con mucha generosidad, insisto, yo creo que el gabinete es un gabinete de altísimo perfil, Marcelo incluido. Pues es un compañero de enorme capacidad. Y yo creo que bueno, pues el proceso interno puso a cada quien en la dimensión que tiene. No deja de ser una paradoja que quienes peor se portaron, mejor ubicados están. Eso también es un hecho. Eso también es un hecho. Entonces yo he estado reflexionando sobre el tema, porque se piensa que uno sea generoso, que uno sea unitario, que uno sea comprometido, pues parece que se piensa que uno es tonto. Pues la gente, bueno, aquí todavía ahorita un compañero dijo, hay quien piensa que yo estoy bueno para las peleas, para el debate, pues me han cerrado todo el tiempo la posibilidad de mostrar capacidades en el gobierno, capacidades en... Bueno, estuve en la Junta de Coordinación Política, estoy todavía en la Junta de Coordinación Política de la Cámara y ahí construimos acuerdos todo el tiempo. Todo el tiempo. No hay un coordinador de las fracciones parlamentarias de la oposición que se exprese mal de mi persona. Ni Moreira, ni Jorge Romero, ni siquiera Huacus, con el que tuve diferencias muy fuertes, del PRD. Mucho menos Cházaro, ni los de Movimiento Ciudadano, ni Álvarez Maínez primero, ni Braulio ahora. O sea, todo el tiempo va a haber debates muy duros, pero a la hora de construir acuerdos, de poner por encima el interés general y todo eso, yo he sido... Bueno, la labor en el Consejo Editorial puede parecer una cosa menor, no lo es. En el Consejo Editorial, yo llegué a la presidencia del Consejo Editorial casi cuando todavía estaba Mario Delgado, y en la pasada legislatura. Y fue muy difícil, la oposición, pues con lo duro de los debates, me hacía vacío, me complicaba las cosas, pedía cuotas, quería publicar cosas muy discutibles porque era también de cuotas. Pues no, es de buenos libros, o sea, no es derecha, izquierda, ¿cuál? O sea, buenos libros, pues esa es la intención, y acabamos con acuerdos de unanimidad, con un respaldo muy fuerte a mi criterio editorial, de todos los integrantes del Consejo Editorial, unánimes las votaciones, unánimes. Entonces, hay una distorsión, pues, porque me ven duro en el debate, pensando pues, que no puedo construir, que no tengo capacidad para hacer tareas de otro tipo. Mucha gente me respalda, está pensando ya en el 2030 porque ve, pero hay gente que me lo escamotea. Bueno, pues se cumplen ya los acuerdos con los tres compañeros de Morena, y yo creo que pues voy al Senado y francamente pienso buscar la coordinación del grupo de Morena a contracorriente. Es probable que me planchen, pero yo digo que si los acuerdos se cumplen, pues no, o sea, Marcelo ya está en el gabinete, no va a estar en el Senado, pues el siguiente, tercer lugar, pues soy un servidor, y luego está Adán Augusto. Hagamos eso a un lado. Bueno, yo creo que podría ser una mejor conducción. Estoy equivocado, mis compañeros pensarán que sí o que no, bueno, pues que lo decidan. Sé que mi determinación va a contracorriente, pero no creo que sea correcto la forma en que se está, ¿cómo podríamos plantearlo? Bueno, pues creo que es mi derecho, punto. Para no meterle palabras de más, creo que es mi derecho. Y también, como le dije en el Consejo Nacional de Morena, es no,
No, tú como senador de a pie. Ah, bueno, pues como senador de a pie. Tampoco pasa nada. Y eso no modificará mi compromiso con el movimiento, mi respaldo a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo, mi respaldo al compañero presidente López Obrador, que ha sido indiscutible. Hay quien también lo quiere regatear, bueno, pues que regatee lo que quiera, pero me parece que eso, el que tenga ojos para ver, que vea. Y mi compromiso con el pueblo y con el movimiento. Eso me ha llevado a donde estoy. Y así seguiré. Y si gracias a eso me lleva al paredón voy. Y si gracias a eso me lleva a una distinción enorme, pues así será. Puede ser un error, también lo admito aquí. Mientras que Marcelo planteó una serie de espacios y de su propia ubicación, Ricardo Monreal, Adán Augusto, yo no. Inclusive Rosendo Marín, pues que me ayudó a coordinar la campaña, Horacio Flores, pues ni regidores. Bueno, yo la voy a buscar, Y mis compañeros senadores y compañeras senadoras decidirán. Ya está, además también, lo digo, está perfilado Adán Augusto, y yo había decidido dejar correr. Pero de repente creo que se malinterpreta mi prudencia. Creo que se considera debilidad o tontería, y entonces pues tampoco es el caso. Que por cierto, con la lectura de la carta desde la cárcel de Birmingham, por si alguna duda tenía, pues lo acabé. Nada que ver, o sea, estamos hablando de cosas mayores. Pero su reflexión me obligó a una reflexión sobre la situación que estamos viendo, que es espléndida. Después de la huelga del boicot a los autobuses de Montgomery, que encabezó, fue lanzado, catapultado, como él mismo lo dice, a encabezar ese movimiento porque era ministro del culto Martin Luther King. Después de eso, pues él se convierte en un líder nacional. Y entonces lo van invitando a lugares, se lo invitan a Birmingham, que es el lugar, al parecer, de más feroz racismo y segregación del sur de Estados Unidos. Birmingham, Alabama, si mal no recuerdo. Y dentro de la represión meten a miles de mujeres, hombres y niñas a la cárcel, y a él incluido. Y 6 u 8 ministros, no sé si blancos o de todo tipo, 8 clérigos de Alabama, el obispo Carpenter, Joseph Durick, el rabino Hilton Grafman, el obispo Hardin, el obispo Harmon, el reverendo Murray, el reverendo Ramash y el reverendo Stallings, lo critican, lo acusan de la violencia. Y él dice que si se dedicara a responder a todas las críticas que le hacen, pues no tendría tiempo para hacer otra cosa, pero que siendo ellos ministros del culto y pensando que lo hacen de buena fe, considera necesario responderles, porque dicen que es un fuereño, que qué hace ahí en Birmingham, que se vaya a Atlanta, donde está la sede de la organización. Y entonces él dice, contra la llegada de forasteros, explica que la organización en la que participa tiene una estructura en Birmingham y que ellos lo invitaron. Pero además dice, esta frase no tiene desperdicio, pero más básicamente estoy en Birmingham porque la injusticia está aquí. Ande, cabrón. Ustedes que están aquí no han movido un dedo contra la injusticia, el racismo y la brutalidad que vive el pueblo negro. Es lo que le está diciendo solo con esa frase. Dice, soy consciente de la interrelación de todas las comunidades y estados. No puedo quedarme sentado sin hacer nada en Atlanta, sin preocuparme de lo que sucede en Birmingham. Una injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes.
Estamos atrapados en una red ineludible de reciprocidad, unidos en una trama única del destino. Cualquier cosa que afecta a uno directamente nos afecta a todos indirectamente. Nunca más podemos permitirnos vivir con la idea estrecha y provinciana del agitador externo. Cualquiera que viva dentro de los Estados Unidos jamás puede ser considerado un extraño en ningún lugar dentro de sus fronteras. Que a mí me la han aplicado diciendo ¿qué hace aquí si es de la Ciudad de México? ¿Qué hace aquí en Quintana Roo? ¿Qué hace aquí en Baja California? ¿Qué hace aquí en Chihuahua? ¿Qué hace aquí en Sonora? No es de aquí. Soy mexicano. Pero además en cualquier lugar donde hay injusticia ahí hay que estar. Y luego plantea que lamenta que expresen preocupación, deploran las manifestaciones y que no expresen una preocupación similar por las condiciones que produjeron las manifestaciones. Les dice, las manifestaciones que están teniendo lugar en Birmingham son desafortunadas, pero aún más desafortunado es que la estructura de poder blanco de la ciudad haya dejado a la comunidad negra sin otra alternativa, y explica cómo buscaron el acuerdo y tal, y cómo fueron tan prudentes. Fíjense, teniendo en cuenta que faltaba muy poco para la elección de la alcaldía de Birmingham, a pesar de que habían esperado tiempo, se habían comprometido los comerciantes a quitar los mensajes racistas, trato segregacionista y discriminatorio, pues no cumplen. Y entonces dice, pues nos esperamos, pasó la elección, y entonces ya no hubo más espera. ¿Por qué la acción directa? ¿Por qué sentadas y marchas? ¿No es la negociación un mejor camino? Y esto se les he platicado. Claro que hay que negociar, pero para negociar hay que tensar a tal grado que obligues al adversario a reconocer que tiene un problema para que se siente a negociar. Entonces lo dice aquí, y ustedes están en lo cierto al reclamar la negociación. De hecho, este es el propósito de la acción directa. La acción directa no violenta busca crear una crisis y fomentar una tensión tales que una comunidad que se ha negado constantemente a negociar se vea obligada a enfrentar el problema. Busca intensificar la cuestión de tal manera que ya no pueda ser ignorada. Cuando menciono el hecho de crear tensión como parte del trabajo de la resistencia no violenta, puede sonar bastante chocante, pero debo confesar que no le temo a la palabra tensión. Siempre me he opuesto sinceramente a la tensión violenta, pero hay una tensión no violenta y constructiva que es necesaria para el crecimiento. Y lo dice así como Sócrates, pues tomó la cicuta y sin él no habría libertad de cátedra. Dice, se tiene que entender que la clase de tensión en una sociedad que ayudará a los hombres a elevarse de las profundidades oscuras del prejuicio y el racismo a las alturas majestuosas del entendimiento y la hermandad. El objetivo de nuestro programa es crear una situación tan cargada de crisis que inevitablemente abrirá la puerta a la negociación. Y luego dicen, es que no es tiempo. ¿Por qué no darle tiempo a la nueva administración? Y él dice, pues al nuevo alcalde hay que presionarlo igual. Y luego dice, lamentablemente es un hecho histórico que los grupos privilegiados rara vez abdican de sus privilegios de forma voluntaria. Y dice, puede un individuo ser consciente, pero los grupos tienden a ser más inmorales que los individuos en la lucha por sus defensa de sus privilegios y de las injusticias. Niebuhr lo dijo. Sabemos por dolorosa experiencia que la libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor, debe ser exigida por los oprimidos. No tiene desperdicio la carta. Esperen, no es el tiempo. Esperen, dice, casi siempre significó nunca. Debemos entender con uno de nuestros distinguidos juristas que justicia retrasada es justicia denegada. ¿Qué tal? Hemos esperado más de 340 años por nuestros derechos constitucionales, brindados por Dios, hay que acordarse que es creyente. Y vean nada más esta frase. Las naciones de Asia y África avanzan a la velocidad de un avión hacia la independencia política, pero nosotros todavía nos arrastramos a la velocidad de un carro a caballo
para que nos sirvan una taza de café en la barra de un bar. Lo que estaban pidiendo, fíjense nada más, fíjate lo que estaban pidiendo, poderse sentar en un restaurante cualquiera, por pedorro que sea, y que tengan derecho a que les sirvan una taza de café. Que puedan ir al hotel más pedorro del rincón más roñoso de los Estados Unidos y puedan hospedarse ahí, porque tenían que viajar por el país y dormir en sus autos. Esta parte que estoy planteando, fíjense, dice, o sea, arrastrándonos por una taza de café, que vamos a pagar, que no nos la van a regalar. Ni siquiera tenían derecho a entrar por la puerta, tenían que irse por la puerta de servicio, a un baño en el quinto carajo para negros. ¿Por qué la gente dice, un niño, tu hijo te pregunta, ¿por qué, papá, por qué la gente blanca trata tan mal a la gente de color? Cuando hagan un viaje a través del país y se vean en la necesidad de dormir noche tras noche en la incomodidad de su automóvil porque ningún motel los acepta. Cuando sean humillados día tras día por irritantes carteles de señalización que dicen blanco de color. Cuando su primer nombre se convierta en negro. No eres un ser humano, eres negro. Y su segundo nombre, joven, sin importar tu edad. Un adulto mayor como yo, joven negro, ayúdame con este paquete, y lo tienes que ayudar. Y ni las gracias o te dan una moneda como si estuvieras pidiendo hacer ese servicio. Cuando tu segundo apellido se convierta en John, a todo mundo John, y su esposa y madre nunca reciban el respetado título de señora. Ni qué decir de los linchamientos, por nada. Llega un momento en que la copa de la resistencia rebalsa y los hombres ya no están dispuestos a hundirse en el abismo de la desesperación. Espero, señores, que puedan entender nuestra legítima e inhabitable impaciencia. ¿Cómo pueden defender el hecho de violar algunas leyes y obedecer otras? Porque dice, están pidiendo que se respete la ley de 1954 de escuelas integradas y no la ley del segregacionismo. Entonces, aquí, fíjense, es que uno de repente se le van cosas. No tienen derecho a que les sirvan un café en una barra de un bar. Esto, segregación, es lo que quieren los racistas y clasistas de la derecha cuando dicen, ¿qué haces en el City Market? ¿Qué haces en la sala VIP? ¿Qué haces en este restaurante? Es esto mismo. Tú no tienes derecho a estar aquí. Tú, mugroso, tú, naco, tú, chairo, viaja en burro. ¿Cómo te atreves a querer viajar en un avión? Es el mismo principio. Exactamente el mismo principio. ¡Qué fuerte! Quisieran una ley segregacionista. Y dice aquí, le da al segregador un falso sentido de superioridad y al segregado un falso sentido de inferioridad. Debo confesarles que como pobre que es mi origen, yo me sentía mal en un restaurante que consideraba lujoso. Me sentía incómodo, me sentía fuera de lugar, me sentía inhibido, cohibido, porque te hacen sentir inferior, claro que te hacen sentir inferior. Y entonces cuando tú entras en condición de igualdad a los espacios donde ellos se creen superiores, les da rabia. ¿Cómo se atreve a estar aquí? ¿Qué se cree? ¿Quién se cree? Y se dicen creyentes. Y se dicen creyentes, lo repito, porque se consideran superiores. Y por eso creen que te pueden explotar, que te pueden poner el pie encima, que merecen mejores condiciones de vida que los que con su esfuerzo y trabajo construyen la riqueza de este país, que es el pueblo. Tienen que leer completa la carta desde la cárcel de Birmingham, porque además luego entra a la crítica, bueno, y entre una ley justa y una ley injusta. Él dice, yo estoy obligado a obedecer una ley justa y estoy obligado moralmente a desobedecer una ley injusta. Y dice,
por aquí lo plantea. Una ley justa es la que busca. Bueno, además dice, las leyes surgidas de un proceso democrático. ¿Y cómo pueden decir que las leyes segregacionistas son democráticas, ya no digo justas, si los millones de negros no tienen derecho a votar? No votó uno solo, a pesar de que son mayoría en las poblaciones del sur de Estados Unidos. No tenían derecho al voto. Los consideraban igual, que dicen que ahora que el pueblo no puede votar los integrantes del Poder Judicial. Igualito. Constituyen la mayoría de la población y ni un solo negro está registrado. Y luego les recuerda que Adolf Hitler lo que hacía era legal y que los luchadores húngaros su lucha por la libertad era ilegal, entre comillas ambas. Y plantea lo justo cuando va a favor de la dignidad del ser humano y lo injusto cuando va en contra, para no hacernos muchas bolas. Y luego hay una crítica a los buena ondita, a los tibios, a los moderados. Dice, casi siempre llegué a la lamentable conclusión de que el mayor obstáculo del negro en su camino hacia la libertad no es el miembro del Consejo de Ciudadanos Blancos, que eran consejos racistas que querían tener a los negros con el pie en el cuello toda la vida, y lo siguen haciendo. O el Ku Klux Klan, que es brutal. Dice que esos no son los principales obstáculos, porque están abiertamente en contra. No, dice, sino el blanco moderado, que es más devoto del orden, entre comillas, que de la justicia, que prefiere una paz negativa, que es la ausencia de tensión, a una paz positiva, que es la presencia de justicia, que constantemente dice, estoy de acuerdo en cuanto al objetivo que perseguís, pero no puedo estar de acuerdo con tus métodos de acción directa. Dice, nos piden esperar el momento más conveniente. Dice aquí, la aceptación tibia es mucho más desconcertante que el rechazo categórico. Tenía la esperanza que el blanco moderado entendiera que la ley y el orden existen con el propósito de establecer la justicia y que cuando fallan en ese propósito se convierten en represas peligrosas estructuradas que bloquean el flujo del progreso social. Tenía la esperanza de que el blanco moderado pudiera entender que la tensión presente en el sur es una fase necesaria en la transición de una paz negativa odiosa en la que el negro aceptó pasivamente su situación injusta a una paz sustantiva y positiva en que todos los hombres respetarán la dignidad y el valor de la personalidad humana. De hecho, nosotros que nos involucramos en la acción directa no violenta, no somos quienes creamos la tensión. Simplemente traemos a la superficie la tensión oculta que ya está viva. La sacamos a la luz donde puede ser vista y donde podemos lidiar con ella. Como un forúnculo que nunca puede curarse mientras esté cubierto, sino que debe abrirse con toda su fealdad y exponerse a las medicinas naturales de la luz y el aire. La injusticia debe exponerse con toda la tensión que esta exposición crea a la luz de la conciencia humana, el aire de la opinión pública nacional, antes de que pueda curarse. ¡Qué poderosa reflexión! ¡Qué poderosísima! No es correcto instar a un individuo a cesar sus esfuerzos por obtener sus derechos básicos constitucionales, porque su búsqueda puede precipitar la violencia. La sociedad debe proteger a aquellos que son robados y castigados. Y luego hace una crítica a la propia religión. Dice que un cristiano de buena fe le dice, la religión le llevó 2000 años al cristianismo. El tiempo, espera el tiempo. Dice, ¿cuándo es el mejor tiempo? ¿Cuándo es el mejor momento? Este es el tiempo. Este es el momento porque el tiempo es neutral y pasa y pasa y pasa el tiempo y no se va a resolver nada. Solo no se resuelven las cosas, dice el gran Martin Luther King. Dice, no, el tiempo actúa a favor de los que no quieren cambiar el estado de injusticia existente. Dice, tengo cada vez más la impresión de que la gente de mala voluntad ha usado el tiempo mucho más efectivamente que la gente de buena voluntad. Esta generación tendrá que arrepentirse no solo por las palabras y las acciones de odio de la gente mala, sino también por el terrible silencio de la gente buena. ¡Qué fuerte!
El progreso humano nunca avanza en las ruedas de lo inevitable, se manifiesta en los esfuerzos incansables de hombres dispuestos a ser colaboradores de Dios, dice, y sin este arduo trabajo el tiempo en sí mismo se convierte en un aliado de las fuerzas del estancamiento social. Hay que recordar que él es un ministro del culto y creyente. Debemos usar el tiempo creativamente, sabiendo que siempre es el momento oportuno para hacer el bien. Fíjense nada más, siempre es el momento oportuno para hacer el bien. Ahora es el momento de hacer realidad la promesa de la democracia y de transformar nuestra elegía nacional pendiente en un salmo creativo de fraternidad. Ahora es el momento de levantar nuestra política nacional de las arenas movedizas de la injusticia racial hacia la sólida roca de la dignidad humana. No, hombre, es un documentazo. Y luego hay una crítica a la propia religión, porque dice, dice, me acusaron de extremista, me dolió que me acusaran, me decepcionó que me catalogaran de extremista. Ándenles para los que me acusan de extremista y de, ¿cómo le llaman? Peleonero. Aunque al principio me decepcionó que me catalogaran de extremista, a medida que seguí reflexionando sobre el asunto fui ganando cierto grado de satisfacción con la etiqueta. ¿Acaso Jesús no fue un extremista del amor? Ama a tus enemigos, bendice a aquellos que te maldicen, haz el bien a aquellos que te odian, reza por aquellos que te usan con desprecio y te persiguen. ¿Acaso no fue Amos un extremista de la justicia? Dejen que la justicia se deslice como las aguas y que la virtud sea como un arroyo que nunca se detiene. ¿Acaso San Pablo, no fue un extremista del evangelio cristiano? ¿No fue Martín Lutero un extremista? John Bunyan, que no sé quién es, me quedaré en la cárcel hasta el fin de mis días antes de masacrar mi conciencia. Y Abraham Lincoln, esta nación no puede sobrevivir mitad esclava y mitad libre. Y Thomas Jefferson, sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres y mujeres, todo ser humano sería hoy, que todos los seres humanos fueron creados iguales y que tienen el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Eso dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Entonces la cuestión no es que vamos a ser extremistas, sino qué tipo de extremistas seremos. ¿Seremos extremistas del amor o del odio? ¿Seremos extremistas por la preservación de la injusticia o por la ampliación de la justicia? Y hace la crítica a la religión, porque dice que los ministros dijeron que estaban satisfechos de que y dice que está decepcionado de los líderes religiosos, sureños particularmente. Dice, reprender a sus fieles que cumplan con la decisión de quitar la segregación, porque es ley, pero he anhelado escuchar a ministros blancos declarar, sigan este decreto porque la integración es moralmente correcta y porque el negro es su hermano. En medio de las flagrantes injusticias infligidas al negro, he visto hombres blancos de la iglesia dar un paso al costado y pronunciar irrelevancias piadosas y trivialidades moralistas. En medio de una potente lucha para liberar a nuestra nación de la injusticia racial y económica, he escuchado a muchos ministros decir esos son problemas sociales que no tienen relación con el evangelio. Los ministros del culto, los obispos que hablaban en contra de nuestro movimiento. Y he visto a muchas iglesias comprometerse con una religión completamente ajena a este mundo, que hace una distinción extraña y poco bíblica entre el cuerpo y el alma, entre lo sagrado y lo secular. He viajado a lo largo y ancho de Alabama y Mississippi. Bueno, vean esto, es una cosa bárbara lo que dice, bárbara. Es un cuestionamiento a muchos creyentes, Dice, observé las impresionantes contornos de sus enormes establecimientos de educación religiosa y las hermosas iglesias del sur, con sus altivos capiteles que apuntaban al cielo. Y una otra vez volví a preguntarme, ¿qué clase de gente acude a rezar aquí? ¿Quién es su Dios? ¿Dónde estaban sus voces cuando el gobernador Barnett derramaba palabras de prohibición y anulación de las leyes federales que planteaban la integración en escuelas y en los espacios públicos? ¿Dónde estaban cuando el gobernador Wallace hizo un llamado al desafío y al odio?
¿Dónde estaban sus voces de apoyo cuando los hombres y mujeres negros, magullados y agotados, decidieron salir de los oscuros calabozos de la complacencia para ir hacia las luminosas colinas de la protesta creativa? Fíjate nada más. Y dice, con profunda decepción he llorado por la laxitud de la iglesia. Y él se manifiesta creyente y comprometido. Dice, pero veo a la iglesia como el cuerpo de Cristo, pero oh, cómo hemos manchado y lacerado ese cuerpo por negligencia social y miedo a ser inconformistas. Las cosas son diferentes ahora. Muy a menudo la iglesia, porque habla de, bueno, lo leo, hubo una época en la iglesia era muy poderosa. Un tiempo en que los primeros cristianos se regocijaban de ser considerados dignos de sufrir por lo que creían. En estos días la iglesia no era solo el termómetro que registraba las ideas y principios de la opinión popular, era un termostato que transformaba las costumbres de la sociedad. Cada vez que los primeros cristianos entraban en un pueblo, las personas en el poder se molestaban e inmediatamente buscaban acusar a los cristianos de ser perturbadores de la paz, agitadores externos. Pero los cristianos insistieron con la convicción de que era una colonia del cielo. Llamaban a obedecer a Dios antes que al hombre. Pequeños en número, eran grandes en compromiso. Estaban demasiado embriagados de Dios para dejarse intimidar astronómicamente. Con su esfuerzo y su ejemplo, pusieron fin a males tan antiguos como el infanticidio y los combates de gladiadores. Las cosas son diferentes ahora. Muy a menudo la iglesia contemporánea es una voz débil e ineficaz, con un sonido incierto. A menudo es una acérrima defensora del statu quo, del estado de cosas existente. ¿Cómo sigue vigente esa crítica? Lejos de molestarse por la presencia de la iglesia, las estructuras de poder de la comunidad promedio se conforman con su silenciosa y a menudo también explícita aceptación de las cosas tal como son. Pero el juicio de Dios cae sobre la iglesia como nunca antes. Si la iglesia de hoy no recupera el sacrificio espiritual de la iglesia primitiva, perderá su autenticidad, renunciará a la lealtad de millones y será descartada como un club social irrelevante sin significado para el siglo XX. Todos los días me encuentro con jóvenes cuya decepción respecto de la iglesia se ha convertido en auténtica repugnancia. Fíjense qué fuerte. Dice, quizá volví a ser demasiado optimista. La religión organizada está inextricablemente ligada al statu quo, al estado de cosas, como para salvar nuestra nación y el mundo. Quizás deba orientar mi fe hacia una iglesia de un mundo espiritual interior, una iglesia dentro de la iglesia. Es una reflexión sobre el tema. Y dice, algunas almas nobles de las filas de la religión organizada se hayan liberado de las cadenas paralizantes de la conformidad y se hayan unido a nosotros como socios activos de la lucha por la libertad. Han abandonado sus congregaciones seguras y caminando en las calles de Albany y Georgia. Compromiso que han tenido, ¿no? Actuaron con la fe de que la verdad, aún derrotada, es más fuerte que el mal triunfante. Su testimonio fue la sal espiritual que preservó el verdadero sentido del Evangelio en estos tiempos difíciles. Han cavado un túnel de esperanza a través de la oscura montaña de la decepción. Está cabroncísimo. Espero que la iglesia en su conjunto pueda enfrentar el desafío de esta hora decisiva, pero incluso si la iglesia no acude en ayuda de la justicia, no desespero sobre el futuro. No tengo ningún temor acerca del resultado de nuestra lucha en Birmingham, incluso si en este momento nuestros motivos son malinterpretados. Llegaremos al objetivo de la libertad en Birmingham y en toda la nación, porque el objetivo de Estados Unidos es la libertad. Amaba a su iglesia y amaba a su país. Nosotros podemos ser abusados y despreciados, pero nuestro destino está atado al destino de Estados Unidos. Vean nomás este párrafo. Antes de que los peregrinos llegaran a Plymouth, ya estábamos aquí. Antes de que la pluma de Jefferson tallara las palabras majestuosas de la Declaración de Independencia en las páginas de la historia, ya estábamos aquí. Por más de 2 siglos nuestros antepasados trabajaron en este país sin salarios, hicieron que el algodón fuera rey, construyeron las casas de los amos mientras sufrían graves injusticias y vergonzosas humillaciones. Y sin embargo, con una vitalidad sin
sin límites continuaron creciendo y desarrollándose, si las crueldades inexpresables de la esclavitud no pudieron detenernos, la oposición que enfrentamos ahora seguramente fracasará. Ganaremos nuestra libertad, porque la herencia sagrada de nuestra nación y la voluntad eterna de Dios se hacen cuerpo en nuestras demandas. Está cabrón. Y cierra con los ministros hacen un reconocimiento a la policía de Birmingham por haber guardado el orden. Antes de terminar, me siento obligado a mencionar otro punto, elogio calurosamente a la policía de Birmingham por mantener el orden y prevenir la violencia. Dudo que hubieran elogiado tan calurosamente a la fuerza policial si hubieran visto a sus perros hundir sus dientes en las carnes de negros no violentos y sin armas. Dudo que hubieran elogiado tan calurosamente a los policías si hubieran observado su horrible e inhumano trato hacia los negros aquí en la cárcel de la ciudad, si los vieran empujar y maldecir a las ancianas negras y a las jóvenes negras, si los vieran abofetear y patear a los ancianos negros y a los jóvenes negros, si los observaran como hicieron en 2 ocasiones, negándose a darnos comida porque queríamos cantar un salmo juntos. No puedo unirme a sus elogios al Departamento de Policía de Birmingham. Y cierra muy fuerte. Dice aquí: me hubiese gustado que hubieran elogiado a los negros que hicieron sentadas, a los manifestantes de Birmingham por su coraje sublime, su predisposición a sufrir y su increíble disciplina en medio de una gran provocación. Un día el sur reconocerá a sus verdaderos héroes. Serán los James Meredith, con el noble sentido del propósito que les permite enfrentarse a turbas hostiles y burlonas y con la soledad atroz que caracteriza la vida del pionero. Serán las viejas mujeres negras, oprimidas y golpeadas, simbolizadas en una mujer de 72 años de Montgomery, Alabama, que se alzó con un gran sentido de la dignidad y decidió junto a su gente no viajar más en los autobuses segregados, y que respondió con una profundidad agramatical cuando alguien le preguntó sobre su agotamiento: mis pies están cansados, pero mi alma descansa. Serán los jóvenes estudiantes secundarios y universitarios, los jóvenes ministros del Evangelio y sus mayores, sentándose valientemente y sin ejercer violencia en las barras de los restaurantes y yendo a la cárcel por su conciencia. Algún día el sur sabrá que cuando estos hijos desheredados de Dios se sentaron en las barras de los restaurantes, en realidad los hijos desheredados de Dios se sentaron en las barras de los restaurantes, en realidad estaban defendiendo lo mejor del sueño americano, los valores más sagrados de nuestra herencia judio-cristiana, devolviendo así a nuestra nación los grandes pozos de la democracia que cavaron nuestros padres fundadores al formular la Constitución y la Declaración de Independencia. Y todavía dice al final que espero que las circunstancias propias me permitan reunirme con cada uno de ustedes, no como un integracionista, un líder de los derechos civiles, sino como un compañero clérigo y un hermano cristiano. Esperemos que las oscuras nubes del prejuicio racial se disipen pronto y la profunda niebla del malentendido se aleje de nuestras comunidades empapadas de miedo, y que en un mañana no muy distante las estrellas radiantes del amor y la fraternidad brillen sobre nuestra gran nación. Está bellísima la carta. Y hay una parte aquí también donde, en fin, es una crítica a cualquier cantidad de cosas. Martin Luther King Jr., textos y discursos radicales. Esta es la carta desde la cárcel de Birmingham. Es uno de los documentos más importantes, más conocidos y más poderosos que haya escrito. Lo escribió en la cárcel. Además, la carta no le envió a los 8 clérigos, sino que se publicó después, mucho después. Me tardé un poco, me disculpo, pero creo que era importante. Es una cosa poderosísima que te convoca a actuar con firmeza, con honor, con justicia, a estar donde está la injusticia, a alzar la voz, a no achicarte, a comprometerte, sobre todo si eres creyente. Decía Martin Luther King, ya saben que yo soy ateo, y decía Martin Luther King que todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia. Yo sostengo que todo ser humano tenemos la obligación moral de combatir la injusticia. Tengo una extraordinaria relación con mi compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo.
tengo su cariño, su reconocimiento, su confianza, con todo cuenta conmigo, con todo cuenta conmigo. Yo la quiero, la respeto, la apoyo y la seguiré apoyando. Y ya veremos qué pasa. Es un primer saque de ella, va a ir nombrando a su gabinete de primera, los 6 que hubo presentado de primera. Nos vemos mañana, ya nos pasamos casi 13 minutos, pero hoy se entiende, hoy ni reclamó Emma. Nos vemos mañana. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el